Buenos días, ya estamos en la séptima semana y estamos en la recta final. Esto ya es el último empujón y terminamos. Así que mucho ánimo. Hace tiempo que no nos vemos, pero ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis me podéis dejar comentarios, mandar mensajes, lo que queráis. Yo os responderé en cuanto pueda, lo más rápido que pueda. Así que nada, tenemos esta semana unas cuantas tareas más y os voy a explicar ya el último tema y terminamos el libro. Así que atentos, por favor. Recordatorio, antes de empezar, por favor, las personas que tenían suspensa la primera evaluación o la segunda evaluación, acordaos que os subí a Google Classroom unos ejercicios que teníais que hacer. Tenéis una carpeta de recuperación primera evaluación y otra carpeta de recuperación segunda evaluación. Si hacéis esos ejercicios bien, recuperáis la evaluación, por favor. Más sencillo no lo puedo poner, pero recordad que teníais hasta el 5 de junio para entregarme esos trabajos. No lo olvidéis, son trabajos de recuperación de evaluación. Luego, si me los entregáis el 6, no los voy a coger porque además habéis tenido un mes para hacerlos. Entonces, por favor, ya que es tan fácil recuperar, haced los ejercicios y enviádmelos. La primera tarea que tenemos esta semana es muy sencilla porque lo único que tenéis que hacer es el reading de la página 97 de vuestro libro. El libro que usamos en clase, el Student Book, ¿vale? Entonces, tendréis que hacer los ejercicios 3 y 4, solo esos dos. El 3 es uno de estos ejercicios en los que tenéis una serie de frases y tenéis que poner los lugares en los que se producen las cosas que os preguntan en el ejercicio. Y el 4, pues unas preguntas abiertas que tenéis que responder. Tenéis hasta el día 4 de junio para hacerlo, hasta el jueves. Os he dejado un poco más tiempo del habitual porque al ser una de las últimas semanas no sé cómo iréis cargados de trabajo de otras asignaturas. Y esto al ser un texto simplemente pues podéis hacerlo tranquilamente en cualquier hueco libre que tengáis. Esta semana vamos a usar Instagram otra vez y vais a subir una publicación, un post de la capital del país que eligierais la última vez que trabajamos con Instagram, o si ese país de habla inglesa ya no os gusta o preferís otro, pues elegís un país de habla inglesa y me habláis de esa capital, es decir, hacéis como que habéis pasado un día en la capital, que es como se llama la tarea, y me decís pues qué habéis hecho, a dónde habéis ido. No hace falta que sea muy largo, ya lo sabéis. Lo que sí que me gustaría es que incluyerais una frase en estilo indirecto, en reported speech, ¿vale? Esa publicación tiene que incluir al menos una frase que esté escrita en estilo indirecto. Ahora en el vídeo, aquí al final, os voy a explicar cómo se hace el estilo indirecto, que es la gramática que incluye este tema. ¿Para cuándo tenéis que hacer esto? Para el día 6 de junio, el sábado. Por último, tendréis como siempre una hoja con ejercicios de gramática y vocabulario del tema 9 en este caso. Es el último tema del curso y ya acabamos el libro, de manera que todos tengáis la preparación necesaria que se supone que tenéis que adquirir en cuarto de la ESO para aquellos que quieran pasar a bachiller, que no se queden rezagados, y los que quieran dejarse ya el instituto y empezar a trabajar, pues bueno, que hayan alcanzado el nivel de inglés necesario. El vocabulario de esta unidad va en este caso sobre crímenes y la gramática es el estilo indirecto. Así que por favor prestad mucha atención a la presentación que os voy a poner ahora porque os voy a explicar todo punto por punto. Empezamos la unidad 9. Como he dicho, tenemos el vocabulario, el estilo indirecto y las preguntas indirectas, que las he puesto aparte, igual que en vuestro libro, porque no se forman exactamente igual que esto. Ahora os explico mejor, porque las preguntas indirectas son muy sencillas. Empezamos con el vocabulario. Este es el vocabulario que tenéis en la página 92, por si queréis mirarlo. Os recuerdo, como todas las semanas, que esta presentación de PowerPoint que os enseño en el vídeo va a estar disponible también en Google Classroom, de manera que si en el vídeo no os queda claro el vocabulario o la parte de gramática que necesitéis, podéis entrar otra vez a Google Classroom e ir mirando la presentación poco a poco para copiar lo que queráis. El vídeo también va a estar en YouTube, por lo tanto lo vais a poder ver todas las veces que necesitéis.
Ahora, sabéis que en el vocabulario normalmente no me paro mucho porque es simplemente una serie de palabras y su traducción, pero este vocabulario tiene algunas partes un poco confusas, un poco engañosas, mejor dicho. ¿Por qué digo engañosas? Porque en inglés hay varias palabras para hablar de robos, depende de cómo sea ese robo. Así que, para intentar explicaroslo un poco mejor, aparte de explicaroslo en la diapositiva, os lo voy a decir yo también aquí en el vídeo. Tenéis la palabra burglary, que es un robo, pero un robo en el que se asalta una casa o lugar de trabajo. Es decir, esos robos en los que una persona se cuela por la ventana o por el balcón o fuerza la cerradura de la puerta de una casa y entra a robar, pues a robar las joyas o a robar el dinero que haya en la caja fuerte, lo que sea. Normalmente estos robos suelen producirse cuando no hay nadie en la casa y no tienen por qué incluir violencia, simplemente es asaltar una casa o un negocio. El otro tipo de robo es este de aquí, mugging, que mugging es robar por la calle, cuando tú vas por la calle y alguien te empuja para robarte el bolso o para cualquier otra cosa, pero suele ser un robo un poco descarado. ¿Por qué os digo lo del robo descarado? Porque tenéis también pickpocketing. Pickpocketing es el robo de carteras o móviles sin que nos demos cuenta por la calle. Cuando vamos a una ciudad grande y nos dicen, ten cuidado con los carteristas. Pues los carteristas son los que hacen este pickpocketing, que es cuando tú estás esperando la parada del autobús o cuando estás en el metro y alguien pues te roba disimuladamente el móvil del bolsillo del pantalón o la cartera o el reloj sin que te des cuenta. Es decir, no incluye ningún tipo de violencia y normalmente no te das cuenta hasta que ya ha pasado un rato. Luego tenéis shoplifting, que es el típico robo menor en una tienda. Es decir, cuando alguien entra a una tienda de comida, por ejemplo, y coge una bolsa de patatas y se la esconde en la chaqueta. O cuando alguien va a una tienda de bisutería y coge un collar y se lo mete al bolso sin que se den cuenta los dependientes. ¿Vale? Entonces aquí tampoco hay violencia, simplemente son pequeños hurtos. Y por último, otro tipo de robo es robbery. Robbery es un atraco que normalmente es un atraco a mano armada y vais a ver esta palabra asociada por regla general a robos en bancos, es decir, estos robos que se producen con la cara tapada, con un arma o robos a joyerías. Alguno a lo mejor me podéis decir, pero a mí me enseñaron que robar se dice steal o stealing. Otros me podéis decir que robar se dice theft. Efectivamente, estos son palabras también para robar, pero son palabras para robar en general, ¿vale? Sin especificar qué tipo de robo es. En este tema se están especificando el tipo de robo y según el tipo de robo que sea, pues tendréis que usar una de estas palabras. Las otras palabras no os las he explicado porque yo creo que con la traducción se entiende bastante bien. Vale, esto es el vocabulario que tenéis en la página 95. Son reporting verbs. ¿Qué son los reporting verbs? Son verbos que usamos para relatar o para explicar algo que ha ocurrido. Normalmente en inglés solemos usar el verbo say, decir. She said that she was okay. Ella dijo que estaba bien. Pero estos son otros verbos que tenéis para poder relatar lo que otra persona ha dicho o ha hecho sin tener que estar repitiendo siempre say. Aquí no hay mucho que explicar, ya que muchos de los verbos se parecen bastante a su traducción en español y por lo tanto es simplemente aprendérselos. Y empezamos con la gramática. Os pido atención porque esta parte de gramática es un poco confusa. Una vez que se entiende es muy fácil porque en español tenemos la misma técnica para pasar del estilo directo al indirecto, pero como tenemos que usar diferentes tiempos verbales, a algunas personas les puede resultar un poco confuso. Os explico el tema de gramática. Vamos a dar el reported speech, en este caso reported statements. ¿Para qué usamos esto? Para relatar o para hablar de lo que otra gente ha dicho. Ejemplo. You will read 3 texts tomorrow, the teacher said.
Leeréis 3 textos mañana, dijo la profesora. Esto sería una frase normal que os encontraríais en cualquier diálogo o en una redacción. Ahora, imaginaos que eso os ha ocurrido a vosotros o a vosotras de verdad y se lo vais a contar después a otro compañero. ¿Qué diríais? La profesora dijo que leeríamos 3 textos mañana. Luego, ¿cómo se dice eso en inglés? The teacher said that we would read 3 texts the next day. ¿Vale? En vez de repetirlo tal cual está, teníamos que cambiar la frase y ponerla en estilo indirecto. Esto es lo que vamos a aprender ahora, cómo poner el estilo indirecto. Lo primero que tendremos que hacer para pasar de estilo directo a indirecto es cambiar el tiempo verbal. ¿Por qué? Porque si os fijáis en estas frases que os he puesto ya de ejemplo antes, en español también cambiamos el tiempo verbal. Si la profesora dice leeréis 3 textos mañana, si yo al día siguiente le estoy contando esa historia a otra persona, no le voy a decir la profesora dijo que leeréis 3 textos. Normalmente diré la profesora dijo que leeríamos 3 textos al día siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el will read cambiaría a would read, que es el condicional. Leeréis 3 textos porque leeríamos 3 textos. Aquí tenéis una tabla con la correspondencia de los tiempos verbales, es decir, normalmente, aunque también puede cambiar, pero normalmente, y eso es lo que vais a ver en este tema, el presente simple cambia por el past simple, el past simple cambia a past perfect, el present perfect a past perfect. Si os fijáis, lo que hacemos es poner el tiempo en pasado, un pasado anterior, es decir, en este caso el presente simple pasa a pasado simple, pero este pasado simple pasaría a pasado perfecto. ¿Por qué? Porque si os acordáis, el pasado perfecto era el tiempo verbal que usábamos para algo que ha ocurrido antes de otro pasado. Es decir, decíamos, si han ocurrido 2 cosas en el pasado, la que ocurrió antes la pondremos en pasado perfecto y la que ocurrió después en pasado simple. Por ejemplo, yo había limpiado cuando mi amigo llegó a casa. Lo que ocurrió primero es que yo había limpiado, luego eso va en past perfect y mi amigo llegó a casa en pasado simple. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es poner el tiempo en un pasado anterior. El presente continuo, pues yo estoy estudiando. Si otra persona va a decir que yo he dicho yo estoy estudiando, dirá Cristina dijo que ella estaba estudiando en pasado continuo. Y luego tenemos estos modales de aquí y auxiliares que el will pasaría a would, como hemos visto en el ejemplo de antes, can a could, que si os acordáis era el pasado de can, y must y have to pasan los dos a had to, el pasado de have to. Esto puede resultar muy confuso ahora porque veis muchos tiempos aquí mezclados, pero una vez que os ponéis a practicar y a hacer frases os va saliendo solo, ya veréis. Aquí os he dejado unas frases de ejemplo para que veáis más clara la diferencia entre el estilo directo y el estilo indirecto. Esto os recuerdo que lo vais a tener en Google Classroom para que podáis ver todas las frases tranquilamente. Os voy a enseñar unas cuantas simplemente. Por ejemplo, esta primera. En presente simple diríamos, quiero una bici nueva. En estilo indirecto, él dijo que él quería una bici nueva. Otro ejemplo. Imaginaos que estáis con unos amigos y vuestros amigos os dicen We have seen a new film, hemos visto una película nueva. Entonces llegáis a casa y os preguntan vuestros padres, por ejemplo, ¿qué han dicho vuestros amigos? Pues ellos dijeron que habían visto una película nueva. Tom is sleeping. Pues si otra persona os pregunta, ¿qué te ha dicho? Pues él ha dicho, por ejemplo su padre, que Tom estaba durmiendo. Esto ya digo que es practicar y practicar. Estas frases luego las podréis copiar tranquilamente si lo necesitáis y las podréis ver con más tranquilidad. Seguimos. A lo mejor alguno de vosotros o de vosotras se ha dado cuenta ya, pero
por si acaso no es así, os lo explico. Aparte de los verbos, muchas veces tendremos que cambiar otras palabras. En este caso tenemos primero los pronombres. Imaginaos que vuestro hermano os dice: quiero una bici nueva, I want a new bike. Y vosotros vais a vuestro padre, porque le quiere hacer un regalo, o a vuestra madre, y le decís: él dijo que él quería una bici nueva. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos cambiado el yo por él. ¿Por qué? Porque si decimos él dijo que yo quería una bici nueva, ya no estamos transmitiendo el mismo mensaje. Otro ejemplo. Vamos a hacer un viaje, llamamos a la compañía aérea y le decimos: ¿a qué hora llegará el avión? Y la compañía aérea nos dice: vosotros llegaréis a las 7 de la tarde. Vuestros amigos que están esperando os dicen: ¿qué ha dicho la compañía aérea? Y vosotros decís: ellos dijeron que nosotros llegaríamos a las 7 de la tarde. Si os fijáis otra vez, hemos cambiado este you, vosotros, por we, nosotros, porque si no, no tiene sentido. Si dijéramos: ellos dijeron que vosotros llegaréis a las 7 de la tarde, ya estaría mal el mensaje, porque tú estás incluido en ese mensaje, tú viajas también. Entonces vamos a tener que cambiarlo. Os repito, esto a lo mejor suena muy lioso porque es en un idioma diferente al nuestro, pero si os paráis a pensarlo un poco, en español hacemos exactamente lo mismo. Si estáis hablando de hacer planes, por ejemplo, y una amiga os dice: yo prefiero ir al cine, vosotros habláis con otro amigo o con otra amiga y no decís: ella me ha dicho que yo prefiero ir al cine. Decís: ella me ha dicho que ella prefiere ir al cine, o que ella prefiere ir a la playa o a un bar, lo que sea. Vale, sigo. Referencias a espacio y tiempo. Imaginaos que estáis en un campo de fútbol con unos amigos y estáis esperando a que se pare de llover, por ejemplo, a que pare de llover para jugar al fútbol. Y de repente dicen: pues podemos jugar al fútbol ahora. Llegáis a casa y os dice vuestro hermano: ¿por qué jugasteis al fútbol sin esperarme? Ellos dijeron que podían jugar al fútbol entonces, en ese momento. ¿Vale? Si vosotros aquí decís: ellos dijeron que podían jugar al fútbol ahora, no tendría el mismo sentido porque no estáis jugando al fútbol en ese momento. Fue then, entonces. Un ejemplo más claro. Estáis en la biblioteca y os vais a una esquina porque os ha dicho el bibliotecario o la bibliotecaria que ahí es el sitio que tenéis reservado para estudiar. Pues decís: we have to study here, tenemos que estudiar aquí. Si vais a hablar con otra persona, diréis: ellos dijeron que tenían que estudiar allí o ahí. ¿Vale? Si alguien os pregunta: ¿por qué se pusieron a estudiar en ese sitio? Pues ellos dijeron que tenían que estudiar ahí. Si decís aquí y ya no estáis en ese sitio, no tiene sentido que digáis aquí. Es como si, por ejemplo, vais a un concierto y un amigo vuestro, una amiga vuestra ha cogido sitio para vosotros y os dice: me han dicho que me tengo que poner aquí. Al día siguiente le estáis contando el concierto o cómo habéis vivido el concierto a otro amigo o otra amiga y os dice: ¿pero por qué visteis el concierto desde tan lejos? Y le dices: él dijo que teníamos que verlo desde allí o desde ahí. Si le decís: él dijo que teníamos que verlo desde aquí, la otra persona os va a mirar raro porque no tiene sentido. Sé que esto puede parecer un poco lioso, así que si tenéis cualquier duda, hay algo que no os quede claro, por favor no dudéis en preguntarme, que sé que esto es contenido nuevo. Es una parte de la gramática que normalmente machaco mucho en clase, con la pizarra, con presentaciones, con actividades, y ahora por las circunstancias que tenemos no vamos a poder. Así que si puedo ayudaros de cualquier manera, aunque sea con una videollamada, me lo decís y a mí no me importa nada ponerme a explicároslo por videollamada, por email o como prefiráis, ¿de acuerdo? Lo importante es que os quede claro. Vale, ¿cómo hacemos preguntas en estilo indirecto? Lo primero es que el orden de las palabras va a ser el mismo que en las frases afirmativas. Sabéis que normalmente en las preguntas en inglés cambiamos el orden de las palabras y ponemos el verbo to be o el verbo auxiliar al principio. En este caso no.
y tampoco vamos a poner verbo auxiliar. El verbo auxiliar es cuando añadimos, por ejemplo, el do para poder hacer la pregunta. Aquí tenéis unos ejemplos. Where are you going? Y vosotros tenéis que decir, mi padre me preguntó que a dónde estaba yendo. Pues si usáramos el orden de las palabras que usamos normalmente en las preguntas, tendríamos que decir asked me where was I going, porque si os acordáis, en las preguntas siempre va primero el verbo to be, el sujeto y luego el verbo. Pero al ser una pregunta indirecta, en estilo indirecto, mejor dicho, el orden va a ser el mismo que en la afirmativa, es decir, sujeto, verbo, to be y el verbo. Por lo que la frase se parecería mucho a una frase que haríamos en español. Mi padre me preguntó dónde estaba yendo. Es exactamente igual. De hecho, es mucho más fácil que las preguntas normales en inglés en las que cambiamos el orden. Otro ejemplo. ¿Qué comiste ayer? En este caso veis que aquí tenemos el did, que lo usamos de auxiliar para formar el pasado. Pues ya sabéis que en las preguntas en estilo indirecto no usamos verbo auxiliar. Entonces, si fuera una pregunta normal, tendríamos que poner had delante del sujeto. Como es una pregunta en estilo indirecto, decimos, my friend asked me what I had eaten the day before. Mi amigo me preguntó qué había comido el día anterior. Exactamente igual que diríamos esa frase en español. Otra regla es que si vamos a hacer preguntas que se puedan responder con sí o no, usamos if, el sí de las condicionales. Do you like rap? Diremos, ellos nos preguntaron si nos gustaba el rap. Otra vez, la pregunta se forma igual que en español. Han llamado a Tom, ella me preguntó si ellos habían llamado a Tom. Otra vez, igual que en español. Los únicos cambios que vamos a hacer son los mismos cambios que hacemos con el estilo indirecto, los cambios que hemos explicado antes, como por ejemplo cambiar el sujeto, el you por we, o cambiar ciertas cosas como las referencias temporales, yesterday por el día anterior. Pero lo que es la estructura de la frase se queda igual que en una frase afirmativa normal y corriente. Ahora tenemos las preguntas indirectas. La diferencia entre las preguntas indirectas y las preguntas en estilo indirecto es que en las preguntas en estilo indirecto estamos diciéndole a otra persona o transmitiéndole a otra persona una pregunta que nos han hecho previamente, como hemos visto antes. Si vuestro vecino os pregunta, ¿te gusta el rap? Pues yo voy y le digo a mi amiga, mi vecino me preguntó si me gustaba el rap. Eso es una pregunta en estilo indirecto, que es lo que hemos visto antes. Ahora lo que vamos a ver son las preguntas indirectas. ¿Qué son las preguntas indirectas? Son una manera más correcta, más formal, más educada de hacer una pregunta normal. Por ejemplo, What's your name? Si le queremos preguntar a alguien cómo te llamas, pero de una manera más educada, imaginaos que acabáis de conocer a una persona muy importante o a una persona a la que le debéis un cierto respeto, no le vais a decir directamente cómo te llamas, le vais a decir, ¿me podrías decir tu nombre? Pues en este caso, Could you tell me what your name is? Esto sería una pregunta indirecta. O, Do you want to go to the cinema? Pues a un amigo le preguntáis o a una amiga, ¿quieres ir al cine? Si por el contrario se lo estáis preguntando de una manera más formal, por ejemplo, a esa chica o a ese chico que os gusta y se lo queréis decir de una manera como más correcta, más educada, pues le podéis decir, me preguntaba si querías ir al cine. I was wondering if you want to go to the cinema. Si os fijáis, no es lo mismo decirle a una persona, ¿quieres ir al cine?, que decirle, me preguntaba si querías ir al cine. Os fijáis que esto es mucho más educado y más formal. Alguien pregunta, Why do you like Marvel? ¿Por qué te gusta Marvel? Pues si queréis ser educados o le estáis preguntando a alguien a quien no conocéis, pues le diríais, ¿puedo preguntarte por qué no te gusta Marvel? Can I ask you why you like Marvel? Aquí os he puesto una tabla
en la que tenéis las diferentes maneras en las que se pueden formar las preguntas indirectas. En el libro también tenéis esta misma tabla con otro ejemplo, ¿vale? De manera que si con esta nos queda claro, pues podéis mirar la del libro también. Tenéis de ejemplo la que os he puesto antes, what is your name, que podéis decir can you tell me o could you tell me what your name is, podrías decirme cuál es tu nombre. Could I ask you what your name is, puedo o podría preguntarte cómo te llamas. La diferencia entre can y could es que could es aún más formal que can, ¿de acuerdo? Y I was wondering me preguntaba cuál es tu nombre. Si os fijáis, la única diferencia es que con can you tell me and can I ask you tenéis que poner la interrogación y con I was wondering no. Pero igual que en español cuando ponemos me preguntaba no estamos haciendo una pregunta tal cual, no usamos la entonación de pregunta. Me preguntaba cuál es tu nombre. Ahí no usamos la entonación de pregunta, ¿verdad? Sin embargo, cuando decimos ¿podrías decirme tu nombre? Ahí sí, que sería este caso. ¿Qué ocurre con las preguntas que se responden con sí o no? Pues se forman exactamente igual, solo que igual que hemos visto antes con las preguntas en estilo indirecto, le añadiremos este sí, el if. Luego, do you want to go to the cinema? ¿Quieres ir al cine? ¿Podrías decirme si quieres ir al cine? ¿Podría o puedo preguntarte si quieres ir al cine? Me preguntaba si querías ir al cine. Otra vez igual con el interrogante y la única diferencia que hay entre estas preguntas y estas es que como se responden con un sí o un no, le ponemos el if. Esta es toda la gramática que nos quedaba por ver este curso. Sé que es un poco liosa, sé que el enseñarla así a distancia con un vídeo no es lo más adecuado para entenderla, pero son los medios que tenemos ahora, así que igual que os he dicho antes, os repito que si tenéis dudas, necesitáis que hagamos videollamada, que os mande un correo, lo que sea, por favor, me lo preguntáis, que lo importante es que esto os quede claro, porque me gustaría que salierais de aquí lo mejor preparados y preparadas posible, tanto para el futuro trabajo que tengáis como para bachiller. Así que para cualquier cosa ya sabéis que podéis escribirme, mandarme correos, solicitar videollamada y ya apañaremos como podamos para poder hacerlo. Si sois varios los que tenéis dudas, pues también podemos organizar un día y una hora y hacer una videollamada entre varios. Esto es todo por hoy. Espero que estéis todos y todas bien, que estén bien vuestras familias y que al menos estéis aprovechando para pues hacer esas cosas que normalmente no tenéis tiempo para hacer y para pasar tiempo con vuestra familia. Mucho ánimo en esta recta final y si necesitáis algo ya sabéis dónde estoy. ¡Hasta pronto!